Un hombre multimillonario descubre la verdadera cara de su prometida cuando la encuentra maltratando a su anciana madre. Este acto de crueldad rompe su confianza y lo obliga a tomar una decisión que cambiará su vida para siempre. Una historia emotiva sobre el amor familiar, la traición y la búsqueda de un propósito real más allá de la riqueza y las apariencias. Si crees en la fuerza de la familia y en que el verdadero amor se demuestra con respeto y acciones, esta historia es para ti. ¿Alguna vez te has preguntado qué harías si descubrieras que la persona con la que planeas pasar el resto de tu vida no es quien aparenta ser? La historia que estás a punto de escuchar explora la fragilidad de la confianza y la fuerza del amor familiar. Un relato sobre una traición tan profunda que transforma por completo la vida de un hombre. Si te gustan las historias que tocan el corazón y nos dejan valiosas lecciones, no olvides suscribirte a nuestro canal Ecos del Cielo. Publicamos vídeos todos los días. Dale like al vídeo si te gusta esta historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. El sol de la mañana se derramaba sobre las chimeneas de ladrillo rojo de la estancia La Serena, proyectando una luz dorada sobre sus jardines cuidadosamente mantenidos. Dentro de sus silenciosos y majestuosos pasillos, empapados de recuerdos familiares, Mateo Soler regresó a casa temprano, llevando un ramo de tulipanes y una sonrisa suave y juvenil que no había mostrado en años. No le dijo a nadie. Estaba destinado a ser una sorpresa para su madre, Elena, un pequeño gesto para alegrar su día. Pero justo después del vestíbulo, donde la luz golpeaba el mármol pulido de manera perfecta, el tiempo colapsó. Su prometida, Isabella Montes, elegante, serena, la mujer que alguna vez imaginó a su lado de por vida, estaba en medio del movimiento, su tacón de aguja levantado alto con furia. Debajo de ella, Elena yacía desplomada en el suelo, su bastón tirado a un lado, sus brazos temblando mientras intentaba incorporarse. Mateo se congeló. Los tulipanes se deslizaron de sus dedos. Golpearon el suelo sin hacer ruido, más suaves que el grito que se estaba formando en su pecho. La voz de Isabella cortó el silencio, cruel y venenosa. ¿Por qué no te mueres de una vez, vieja patética? Las palabras no se registraron al principio, flotaban sobre el mármol, sobre el desamor, sobre el mundo en el que Mateo pensaba que vivía. Pero cuando aterrizaron, algo dentro de él se hizo añicos. Mateo Soler había sido traicionado antes en los negocios, en las salas de juntas, incluso en los titulares, pero nada podría haberlo preparado para esto. Esta no era una rival, esta era la mujer en la que confiaba para compartir el hogar de su madre, el corazón de su madre. Él había construido su vida desde cero. Un chico de Córdoba, criado por una enfermera viuda que trabajaba turnos nocturnos y hacía que los milagros se extendieran entre los cheques de pago. A los 39 años, Mateo era multimillonario por mérito, no por herencia. Y Elena Soler había estado ahí en cada paso de ese ascenso. Ella era la razón, la raíz, y ahora estaba en el suelo, herida, humillada por la misma persona que él había traído a sus vidas. Isabella se dio la vuelta al sonido de sus pasos, su rostro descolorido, su boca abierta, pero ninguna mentira podría superar la verdad. Ahora Mateo no dijo nada. No al principio. Simplemente cayó de rodillas, envolvió sus brazos alrededor de su madre y la sostuvo como lo hacía de niño durante las tormentas, cuando era pequeño y ella era la inquebrantable. Elena lloró, no por el dolor en sus costillas, sino por la devastación en los ojos de su hijo, por el hecho de que no había logrado ocultarle esto lo suficientemente bien. E Isabella, ella comenzó a suplicar, pero Mateo ya no estaba escuchando. La ilusión estaba muerta, y también cualquier futuro que la incluyera. Lo que siguió trastornaría no solo su compromiso, sino el mundo entero de Mateo. Porque ese momento, esos tulipanes caídos, ese tacón levantado, marcó el comienzo de una transformación mucho más profunda que el desamor. Comenzó, como la mayoría de las revoluciones, con la verdad expuesta. Y para entender por qué duele tanto, tienes que saber de dónde vino Mateo Soler. Pero en ese momento, arrodillado en el frío suelo de mármol de la estancia La Serena, su madre temblando en sus brazos, Mateo no era un multimillonario, no era un magnate tecnológico, ni un hombre de influencia. Era solo un hijo. Un hijo que había llegado a casa para encontrar su mundo desmoronándose de la manera más cruel e imaginable. Elena se aferró a él, sus frágiles manos agarrando la parte posterior de su chaqueta, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer. Sus sollozos eran silenciosos, contenidos de la manera en que solo las madres saben cómo evitar más dolor a sus hijos. La mente de Mateo corría, pero su cuerpo permanecía congelado.
Su corazón latía con fuerza en sus oídos, ahogando el sonido de los tacones de Isabella caminando hacia ellos. Mateo, dijo ella, su voz de repente suave. Esto no es lo que parece. Él no la miró. Isabella se agachó junto a ellos, su mano alcanzando su brazo. Ella solo se cayó. Estaba tratando de ayudarla a ponerse de pie. Me asustaste. Eso es todo. Elena se estremeció cuando Isabella se acercó demasiado. Eso fue todo lo que Mateo necesitó. No, dijo su voz baja y plana. No la toques. Isabella parpadeó, retirando su mano como si se hubiera quemado. Mateo, cariño, no estarás en serio. Él la miró entonces, solo una vez. Sus ojos, usualmente cálidos, pensativos, estaban vacíos, fríos, como si algo vital hubiera sido drenado de él. El rostro de Isabella se torció, tratando de reflejar preocupación. ¿Sabes cómo se pone tu madre cuando está cansada? Olvida las cosas, tal vez tropezó. Sal, dijo él. La palabra resonó. Elena se movió débilmente en sus brazos. Mati, cariño, no te enojes. Estaba llorando de nuevo, pero esta vez su voz era más firme. Lo miró con ojos suplicantes. Está bien, estoy bien. Pero no estaba bien. Y Mateo no estaba enojado. No exactamente. Estaba roto. Se levantó lentamente, ayudando a Elena a ponerse de pie. Sus manos eran gentiles, seguras, pero su postura, su silencio, se sentían como una tormenta recogiendo sus vientos. Isabella rondaba cerca, nerviosa. Ahora, por favor, ¿podemos hablar de esto? ¿No quieres hacer una escena? No hay razón para. Ve a tu habitación, dijo Mateo. Isabella se congeló. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Sube, empaca tus cosas. No te quedarás aquí esta noche. Mateo, estás exagerando. Esto es una locura. Él no respondió. Solo guió a Elena lentamente hacia la sala de estar, un brazo alrededor de sus hombros, su otra mano agarrando el bastón que ella no pudo alcanzar antes. Isabella se quedó enraizada en su lugar, el pánico trepando por su cuello. ¿En serio, me estás echando por un malentendido? Mateo se detuvo en la puerta. Todavía sin mirar hacia atrás, dijo, no vuelvas a hablarle a mi madre. Las palabras cayeron como piedras. El aliento de Isabella se entrecortó. Abrió la boca para discutir, pero no salieron palabras. Los vio desaparecer por el pasillo. El clic silencioso del bastón de Elena, el único sonido que quedó atrás. El resto de la casa permaneció en silencio. Esa noche, Mateo no regresó a su habitación. No comió, no habló con el personal que rápidamente aprendió a no hacer preguntas. En cambio, se quedó en la habitación de invitados adyacente a la de Elena. Se sentó junto a ella mientras yacía bajo sábanas suaves, una muñeca vendada por la caída, los ojos aún vidriosos por la incredulidad. Lo siento, susurró una y otra vez. No quería que te enteraras de esta manera. Mateo no respondió, solo sostuvo su mano, mirando el papel tapiz como si pudiera explicar algo de esto. Elena volvió la cabeza hacia él. No dije nada porque pensé que tal vez ella superaría esto. Tal vez si la amaba de la manera en que te amo a ti, se suavizaría. No lo hizo. Ella te lastimó, dijo Mateo en voz baja. Odiaba que yo tuviera tu corazón antes que ella. Cerró los ojos y por un momento no estaba seguro de poder abrirlos de nuevo. Todo lo que había creído, las cenas, las risas, los planes, ahora se sentían como sombras, ilusiones pintadas sobre una casa de cristal que ya se estaba agrietando antes de hacerse añicos. Se quedó al lado de Elena hasta que su respiración se ralentizó, hasta que se quedó dormida. Luego se sentó en el sillón al otro lado de la habitación, mirando por la ventana, los tulipanes todavía tirados en el suelo del vestíbulo donde habían caído. Afuera, el viento barría suavemente los terrenos. Adentro, un hombre que una vez lo tuvo todo estaba comprendiendo silenciosamente lo que realmente importaba y lo que casi había perdido. Es fácil amar la versión de alguien que conoces bajo los candelabros. Ahí fue donde Mateo vio por primera vez a Isabella Montes,
bajo las luces brillantes de una recaudación de fondos en Buenos Aires para la investigación del cáncer pediátrico. Ella estaba de pie junto a la mesa de postres, vestida de seda verde esmeralda, su risa delicada como el cristal. Él estaba ahí en nombre de su fundación, medio escuchando discursos, más cómodo con hojas de cálculo que con copas de champán. Pero Isabella, ella se movía por esa habitación como si hubiera nacido para ello, segura, encantadora y magnética. Su primera conversación fue sobre la reforma del cuidado de crianza. Ella habló con convicción y claridad, y Mateo, que rara vez dejaba que alguien pasara su reserva, se encontró quedándose mucho después de que el evento había terminado solo para hablar con ella. Se sintió como el destino, o algo cercano. En cuestión de semanas eran inseparables. Ella era atenta, considerada, llena de una calidez que hacía que incluso los bordes más afilados de Mateo se suavizaran. Para un hombre cuya vida siempre había sido sobre control y precisión, Isabella era espontaneidad envuelta en elegancia. Él la presentó a colegas, a amigos, a la junta directiva de su organización. Todos la adoraban. Todos, excepto Elena. Desde el principio, ella observó a Isabella cuidadosamente, no con hostilidad, sino con la precaución tranquila de una mujer que había resistido más tormentas de las que le importaba contar. Nunca expresó sus preocupaciones abiertamente, pero notó las pequeñas cosas, como Isabella rara vez preguntaba sobre la crianza de Mateo a menos que involucrara sus logros, como parecía distraída cuando Elena hablaba sobre enfermería o su vida en Córdoba, como una vez accidentalmente sirvió carne en una cena después de que Elena había mencionado su vegetarianismo. Isabella lo descartó con una sonrisa. ¡Ay, tonta de mí! Debo haberlo olvidado. Elena sintió cortésmente, pero nunca olvidó la mirada en los ojos de Isabella esa noche. Menos disculpa, más actuación. Aún así, Mateo era feliz, y eso importaba más que nada. Había pasado la mayor parte de su vida construyendo muros. Isabella parecía haber encontrado una forma de atravesarlos. Cuando puso su mano en su pecho y dijo que quería envejecer en la estancia La Serena criando hijos, él le creyó. No tenía razón para no hacerlo. Pero Isabella no había crecido soñando con el amor. Había crecido persiguiendo estatus. Nacida de un padre que medía el afecto en límites de crédito, Isabella aprendió temprano que la imagen lo era todo. No quería una pareja, quería un futuro. Y Mateo Soler, con su imperio tecnológico y su corazón sin protección, parecía el boleto perfecto. Detrás de puertas cerradas, sin embargo, Elena vio cómo se caía la máscara. Cuando Mateo se iba de viajes de negocios, la paciencia de Isabella se adelgazaba, su sonrisa se desvanecía. Despedía las historias de Elena a mitad de oración. Ignoraba sus peticiones de ayuda. Una vez, durante una tormenta de invierno, Isabella encendió velas, pero solo en su propia suite. Elena se quedó para tropezar en la oscuridad sola. No le caigo bien, dijo Isabella casualmente por teléfono, sin darse cuenta de que Elena estaba al alcance del oído. Está celosa, como si le estuviera robando a su niñito. Elena nunca se lo repitió a Mateo. Se dijo a sí misma que no era su lugar, que él necesitaba a alguien. Y tal vez Isabella se suavizaría con el tiempo. Pero la amabilidad no puede ser forzada, y la crueldad, sin importar cuán bien escondida, tiene una forma de filtrarse. Valeria perfeccionó el arte de la gracia pública y el desdén privado. Horneaba galletas con Elena cuando Mateo estaba cerca, pero cuando nadie estaba mirando, su tono se volvía agudo. Más de una vez olvidó las recargas de medicamentos de Elena, solo para reírse después. Y Mateo, él estaba ciego, no por ignorancia, sino por esperanza. Quería creer tan desesperadamente que esta era la mujer que lo amaría sin una agenda, que la vida que estaban construyendo era real. Se perdió los cambios sutiles, la crueldad silenciosa. Mirando hacia atrás, ahora, cada recuerdo se sentía como una mentira. Recordó la vez que Isabella insistió en redecorar el ala sin preguntarle a Elena. Cuando su madre expresó su incomodidad, Isabella afirmó que simplemente lo había malinterpretado. Mateo tomó el lado de Isabella. Ahora lo sabía mejor. La verdad, cuando llega, no siempre grita. A veces susurra durante años. Ahora, con la ilusión destrozada, Mateo se sentó en la quietud de su culpa, atormentado por todas las señales que no había visto. Su amor por Isabella no había sido tonto, pero había sido ciego,
y en esa ceguera, su madre había sufrido. La imagen de Elena en el suelo de mármol nunca lo dejaría, tampoco la verdad. La vida que pensaba que estaba construyendo había sido un castillo de naipes. Y ahora todo se estaba derrumbando. La noticia se difundió un martes por la mañana. Mateo Soler e Isabella Montes cancelan la boda. En cuestión de horas, estaba en todas partes. Las revistas que una vez celebraron su historia de amor ahora diseccionaban su silencio. Mateo no dijo nada. Pero Isabella hizo ruido. Apareció sin previo aviso en la estancia 2 días después. La seguridad la rechazó. Lloró en la puerta, llamó a su oficina, dejó mensajes de voz que oscilaban entre lo desesperado y lo desafiante. Mateo, por favor, necesitamos hablar. Luego, más tranquila, no dejes que tu madre se interponga entre nosotros. Y finalmente, si no me devuelves la llamada, te juro que les diré a todos que no eres el santo que creen que eres. Mateo no escuchó ninguno de ellos. Pero sí aceptó verla una vez más, en territorio neutral, en una suite tranquila en un hotel del centro. Ella llegó luciendo pulida, el duelo curado como una elección de moda. No sé qué te dijo ella, pero esto no es justo. Él se sentó con calma. En la mesa de centro, había una pequeña caja de terciopelo negro. ¿Esto es todo?, preguntó ella. Sí, asintió Mateo. ¿En serio, estás renunciando a nosotros por culpa de ella? No, dijo él. Estoy renunciando a la versión de ti que pensé que era real. El aliento de Isabella se cortó. Estás cometiendo un error. ¿Crees que alguien más te amará como yo? No construimos nada, dijo en voz baja. Yo construí un sueño. Tú te mudaste a él. El labio de Isabella tembló. Te amo. No, respondió él. Amabas la vida, y yo amé la mentira. Empujó la caja a través de la mesa. Deberías quedártelo. Por un momento, su máscara se agrietó. Te arrepentirás de esto, siseó. ¿Crees que el mundo te va a aplaudir por dejarme? ¿Por ponerte del lado de una enfermera acabada sobre tu propio futuro? Mateo la miró. Mi madre me crió en la integridad. Eso no se puede comprar, y seguro que no se puede fingir. Ella salió furiosa. Esa tarde, Mateo emitió una declaración a la prensa. Por respeto a los involucrados, no compartiré los detalles, comenzó. Pero quiero decir esto. Hizo una pausa. Mi madre, Elena Soler, es la persona más fuerte que conozco. Tiene mi amor completo y apoyo, ahora y siempre. No nombró a Isabella. No necesitaba hacerlo. Al día siguiente, despejó su calendario. Comenzó a trabajar desde casa, pasando sus mañanas en el jardín con Elena, ayudándola a regar sus rosas. Estaba reestructurando su fundación, dirigiendo más financiamiento hacia iniciativas de bienestar de adultos mayores. No hubo venganza, solo distancia, gracia y el trabajo lento y silencioso de reconstruir lo que más importaba. La culpa no llega de una sola vez. Se arrastra lentamente. En los días posteriores, Mateo se encontraba despertando antes del amanecer, con un peso presionando su pecho. La mayoría de las mañanas se encontraba a Elena en el jardín. Nunca mencionó a Isabella directamente. Pero una mañana, Mateo preguntó suavemente, ¿cuánto tiempo? Un tiempo, dijo ella. Unos meses, tal vez más. Y no dijiste nada. Ella finalmente encontró su mirada. La amabas. Y no quería ser la razón por la que ese amor se agrietara. Podría haberte lastimado peor. Yo la dejé entrar a nuestra casa. Te di acceso a ella. Y no lo vi. No debías verlo, dijo ella. Esa nunca fue tu carga. Pero lo era. Lo sentía en sus huesos. Más tarde esa noche, se sentó solo en su estudio. Abrió un cuaderno y escribió solo 3 palabras, ¿cómo no lo supe? Escribió en el diario cada noche, preguntas sin respuestas, recuerdos que ahora se sentían como ilusiones. Escribió sobre cómo confundió la cortesía con la paciencia, y más profundo aún,
sobre el hombre que pasó su vida construyendo suficiente éxito para asegurar que su madre nunca volviera a sufrir, y aún así falló en protegerla. Dejó de ir a reuniones corporativas, dejó los trajes colgados y comenzó a usar franela vieja de nuevo. Pasaba las tardes conduciendo por los caminos secundarios de la provincia de Buenos Aires, con la mente en blanco. Estaba de luto, no solo por la pérdida de Isabella, sino por la parte de sí mismo que había confiado tan ciegamente. No fue hasta una noche, sentado junto a Elena, que finalmente lo expresó. Pensé que lo tenía todo resuelto. Elena no respondió de inmediato. Mateo, dijo suavemente. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando recibiste tu primer cheque de la empresa? Él parpadeó. Dije que te iba a comprar un auto. Ella sonrió. Dijiste que ibas a cuidar de mí, que finalmente era mi turno de descansar. Él bajó la cabeza. Nunca necesité una estancia, continuó ella. Solo necesitaba que mi hijo volviera a casa. Y lo hiciste, cuando contó. Se dio cuenta de algo simple, no podía cambiar el pasado, pero podía construir un futuro, no de culpa, sino de verdad. A la mañana siguiente, abrió su diario nuevamente. Esta vez no escribió sobre Isabella. Escribió sobre las manos de Elena, sobre la fuerza silenciosa de alguien que eligió el amor sobre el rencor. Y desde ese lugar, algo dentro de Mateo comenzó a cambiar. El duelo permaneció, pero debajo de él, algo nuevo estaba comenzando a crecer, no solo sanación, sino propósito. Algunas transformaciones no vienen con grandes gestos. Comienzan en silencio. Para Mateo Soler, el cambio comenzó el día que entró a la sala de juntas y anunció, desde este punto en adelante, estoy reasignando el 70% de mi tiempo y recursos a una nueva misión. Ese algo tenía un nombre, Elena. En los meses que siguieron, Mateo lanzó la Fundación Elena Soler, una organización dedicada completamente al cuidado de adultos mayores, sus derechos y la lucha contra el abuso silencioso. La misión era personal, cruda y clara. La fundación comenzó pequeña, con una línea de ayuda en la provincia. Luego vinieron unidades móviles, apoyo legal y un programa de capacitación para cuidadores. El lema era simple, cuidar con el corazón, no solo servir. Y cada graduado se iba con un broche con forma de tulipán. Mientras su fundación crecía, Mateo mismo se estaba encogiendo de vuelta a algo más verdadero. Trasladó sus operaciones a la provincia. Caminaba al mercado los sábados. Asentía a extraños en la panadería. Estaba aprendiendo a vivir de nuevo sin la armadura de la ambición. Por las tardes, llegaba a casa y ayudaba a su madre en el jardín. Elena estaba sanando. Su voz se hizo más fuerte, pero lo que más cambió fue la forma en que regresó su sonrisa, la que Mateo recordaba de la infancia. Una tarde, la atrapó tarareando de nuevo. Lo golpeó de una vez. ¿Qué tan cerca había estado de perder eso? Más tarde esa noche, Elena encontró un regalo en su almohada. Era una pequeña placa grabada que decía, me enseñaste a construir una vida. Ahora pasaré la mía construyendo mejores para otros. Ella susurró, ese es mi niño. Mateo comenzó a escribir en el diario de nuevo. Escribió sobre el progreso, sobre el anciano al que ayudaron, sobre las sonrisas, la paz. El éxito, ahora se daba cuenta, no estaba en titulares. Estaba en la forma en que la voz de alguien cambiaba cuando sabían que estaban a salvo, en la forma en que su madre dormía profundamente de nuevo, en la forma en que su propio corazón, una vez roto, ahora latía con propósito. Había perdido a una prometida. Había perdido ilusiones. Pero lo que encontró fue algo mucho más raro, una nueva razón para levantarse por la mañana. Isabella Montes estaba acostumbrada a ser fotografiada. Conocía sus ángulos. Durante casi un año, su imagen había estado en todas partes. Era la prometida de Mateo Soler, y en ese mundo, había sido intocable. Hasta que no lo fue. El desenredo vino en grietas. Primero, una invitación cancelada. Luego, una respuesta tibia de su agente de relaciones públicas. Pero el aire nunca se aclaró, porque mientras Mateo Soler eligió el silencio, Internet no lo hizo. Todo empezó con un simple tuit anónimo, pregunten al personal de la casa lo que realmente pasó. A la mañana siguiente,
una ex-empleada doméstica de la estancia La Serena publicó un hilo detallado describiendo la verdadera naturaleza de Isabella, cómo regañaba a Elena, cómo exigía al personal que la ignoraran, cómo se burlaba de sus problemas de movilidad. Era cruel a puertas cerradas. La historia se volvió viral. Las marcas abandonaron a Isabella. Los contratos se evaporaron. Intentó controlar la narrativa con un vídeo llorando en Instagram. Fue teatral e inútil. No perdiste a Mateo, escribió un usuario. Perdiste la máscara. Desesperada, intentó reinventarse. Lanzó un podcast, pero nunca tuvo éxito. A puerta cerrada, Isabella se hundió. Perdió su condominio de lujo, sus amigos dejaron de responderle. Intentó contactarlo una vez, lo siento. Mateo nunca respondió. No seguía su caída, tenía demasiada vida por delante. Mientras Isabella se aferraba a su fama perdida, Mateo inauguraba nuevas salas de la Fundación Elena Soler. Mientras ella buscaba redención frente a un espejo roto, él ya no miraba atrás. Ella había construido su vida sobre una identidad prestada. Y cuando ese andamio se derrumbó, solo quedó lo que siempre temió, ella misma. Y ahora, el mundo también la conocía. Al final, Isabella Montes no fue destruida por Mateo Soler, sino por las decisiones que creyó que nadie vería. El amor, cuando regresa después de la traición, no llega con ruido. Aparece suave. Mateo la conoció una tarde de jueves, en un evento de la fundación. Estaba junto a la mesa de registro, ayudando a una anciana a colocar su gafete. Su voz era suave, su sonrisa auténtica. Se llamaba Mariana Solís. Era una enfermera comunitaria de Rosario, criada por su abuela. Se había unido a la fundación meses antes como voluntaria. No sabía quién era él, o tal vez sí simplemente no lo demostró. Le hizo preguntas que no tenían nada que ver con negocios o titulares. Preguntó por Elena, por si prefería té o café. Y Mateo se encontró queriendo responder. Volvieron a hablar, y con el tiempo, algo comenzó a florecer entre ellos. No fue fuego ni obsesión, sino algo más constante, más tranquilo. Un amor basado en escuchar. Una tarde, después de ayudar a Elena en el jardín, Mariana se quedó a tomar un té. Elena la observaba con interés sereno y luego se inclinó hacia Mateo. Es amable. Lo es, sonrió Mateo. Y no camina por la vida como si el mundo le debiera algo. Los ojos de Elena se suavizaron. Bien. Te mereces a alguien que camine a tu lado, no delante ni detrás. Su relación avanzó despacio. Pasaban tiempo en el jardín, compartían comidas tranquilas. Mariana solo preguntó por Isabella una vez. Rodrigo le contó la verdad, y ella simplemente asintió. Luego tomó su mano, no por lástima, sino porque entendía. Elena empezó a encariñarse cada vez más con Mariana. Cocinaban juntas, jugaban dominó. La estancia, antes llena de tensión, comenzó a resonar con risas auténticas. La estancia La Serena ya no era un escenario, se convertía de nuevo en un hogar. Y Rodrigo empezó a dejarse alcanzar. Reía más, dormía mejor. Aún escribía en su diario, pero ahora sus páginas tenían menos preguntas y más gratitud. Porque a veces el amor no se trata de la pasión que consume, sino de la presencia que permanece. Y en el corazón de la estancia, donde la traición lo había roto, Mateo Soler encontró paz. El tiempo tiene la manera de pulir el dolor hasta convertirlo en sabiduría. Había pasado más de un año desde aquel día. Desde entonces, todo cambió. Ya no era solo un millonario, era un protector, un hijo, un hombre con propósito. La Fundación Elena Soler había crecido más allá de lo que él imaginó. Ahora, era una red nacional de cuidado. En el centro de todo estaba Elena, antes una mujer silenciada, ahora una voz escuchada en todo el país. Cuando habló en un congreso nacional, su voz fue firme: no nos debilitamos con la edad. Solo necesitamos que alguien recuerde que aún importamos. Y ese alguien debe empezar en casa. La ovación duró 3 minutos. Rodrigo, desde un costado, tenía los ojos llenos de lágrimas de admiración. De vuelta en la estancia La Serena, la vida se volvió hermosa, no perfecta, pero plena.
Mariana se volvió parte del ritmo del hogar. El éxito para Mateo ya no se medía en pesos, sino en pequeñas victorias, en dignidad restaurada, en la sonrisa tranquila de su madre. Una mañana, mientras el cielo pasaba del violeta al dorado, Mateo y Elena se sentaron en el balcón. El té humeaba en las tazas. Creí que lo había perdido todo ese día, susurró él. Elena no lo miró, solo extendió su mano y la colocó suavemente sobre la suya. Encontraste todo lo que realmente importa. Y por primera vez en mucho tiempo, Mateo Soler se sintió completo. No por lo que había recuperado, sino por lo que eligió proteger: amor, integridad, familia. Y eso, lo sabía, era una vida digna de construir. Una vida verdaderamente rica.